Y ya mismo, qué mejor que darle la bienvenida a uno de los grandes analistas políticos justamente del hemisferio sur. Me refiero a un capo como lo es el doctor Rosendo Fraga. ¿Qué tal, Rose? Un gusto saludarte. ¿Cómo va la vida? Muchas ¿Cómo gracias anda por todo? llamarme. Igualmente, gracias por atendernos y siempre tener esa buena onda. Un gran cariño a todas tus colaboradoras ahí que siempre nos atienden y hacen las gestiones para que te podamos tener y disfrutar un ratito con tu visión, con tus conocimientos y con tu análisis, que eso es tan importante como para clarificar lo que está aconteciendo justamente en esta parte del planeta y el mundo, Rosendo. Así que bueno, Bueno, muchas gracias gracias. como siempre. ¿Cómo estás viendo lo que pasa justamente en este mundo globalizado con un deterioro económico y político tremendo, Rosendo, ¿no? O sea, estamos asistiendo a momentos realmente muy sorprendentes para la humanidad, ¿no? A ver, vos me llevás un tema que requiere una visión respecto a la historia larga. Sí, ¿Eh? ya lo creo. Yo te diría que acá está Te quiero cambiando. complicar un poquito la cosa, ¿viste? Pero vos tenés Mira, bastante paño para darme seguramente una primero, respuesta y un análisis concreto ¿qué de es lo esto que que está vivimos, pasando? ¿eh? Mira, Ujú. aquí está pasando que es decir, se está terminando la hegemonía global de Occidente. Ujú. ¿Cuándo fue la economía global de Occidente? Empieza a una fecha muy precisa. Sí. 1492, los españoles llegan a América. 1498, Ajá. los portugueses llegan a la India. Ujú. ¿Cuándo esto empieza a cambiar? Ubiquemos dos fechas. A ver. Ujú. 1997, Sí. los ingleses Mm. devuelven Hong Kong a China. 1998, los portugueses devuelven Goa a la India. Qué momento ese, ¿no? Pues Sí. yo te digo, entonces, ¿qué significa esto? Un cambio, se está terminando la hegemonía global de Occidente. Sí. Esto no quiere decir que Occidente no va a desaparecer, Sí. ¿no es cierto? Como en esos 500 años de hegemonía global de Occidente, China no desapareció. Pero Claro. este es el problema de fondo, ¿no es cierto? Ahí hay que interpretar la guerra de Ucrania, juegan papel en Claro. Otro esto, tema. los Sí. recursos naturales. Ajá. Es decir, pero este es el tema global de lo que está pasando. Aconteciendo. Sí, sí. Yo te diría ahora, bajamos ya más concretamente. Ujú. Nosotros estamos en una segunda década del siglo XXI, Sí. donde hemos comenzado con la pandemia, Ujú. año 2020. Sí. Ahora guerra de Ucrania, 2022, y lo que estamos viendo son, sobre ese escenario de fondo, ¿no es cierto? Se Sí. termina la hegemonía de Occidente del mundo, una aceleración de crisis globales Ujú. importante, porque la pandemia ha sido una crisis global y la guerra de Ucrania es una guerra local, pero de impactos económicos Tremendo. globales, Claro. Fuerte, sí. Ujú. globales, ¿no es Ujú. cierto? Es decir, en este sentido. Y acá está el punto. Sobre esto, donde vos ves un Estados Unidos que se resiste a este cambio de hegemonía global. Claro. Ujú. Se resiste. Y Europa alineado con Estados Unidos. Ujú. Yo diría, la clave es la India. La India. La, Ujú. la clave es la India. Sí, ¿por qué te digo? Porque claro, así que China era el otro eje, ya lo vemos claro Sí. de hace, yo diría, desde fines del siglo pasado, Claro. Ujú. 1997, cuando hablamos. Ahora, ¿qué pasa ¿Por qué yo digo la India? ¿Con quién está la India en el conflicto de Ucrania? Bueno, económicamente no cabe duda dónde está la India. Sí. Económicamente está con Rusia. Sí. Es decir, China y Rusia han sido las dos potencias que han aumentado sus compras en Rusia y han sido la clave para que el aislamiento económico de Rusia no le produzca una crisis en su economía. Y yo Claro. termino acá. Ujú. India es un país muy importante. Ujú. Este mes de noviembre
India pasa a ser el país más poblado del Del mundo. mundo, claro. Lo hablé antes de ayer con gente justamente del gobierno de la India. Estábamos justamente que estuvo en nuestros estudios el maestro Vijayananda acá en los estudios de Latinoamérica de Argentina con el monje Dada y justamente estábamos haciendo referencia a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo se ha producido este cambio impactante de la Bueno, India y el posicionamiento que ha tomado a nivel a internacional, ¿no? nivel de poblacional, y es un tema, Ujú. la población es un tema muy importante, la cantidad Sí, de población, porque te permite ujú, proyectar el futuro. claro. Y bueno, en este momento la India discutimos si ha pasado el PIB del Reino Unido y el PIB de Francia. Si lo ha superado, bueno, si no lo ha superado, lo va a superar en 2 o 3 años. Ujú, Eso implicaría tener una India, el país más poblado del mundo, ujú. y quinta economía del mundo. Pero yo me animaría a decir que la década que viene, en los años 30 de este siglo, la Sí. India posiblemente llegue a ser la tercera economía del mundo. La tercera economía, mira vos. Claro. Es decir, en este momento está pasando a Gran Bretaña, ¿no es Mm, cierto? Y a Francia. Ahora, después vienen Alemania y Japón. sí. Después vienen Alemania y Japón. Pero este deterioro que tiene la región, por ejemplo, más con el conflicto de la falta de suministros que hay en Europa, ¿cómo puede incidir en ese reacomodamiento que se puede dar justamente en el viejo mundo, Rosendo? Bueno, yo te diría lo siguiente, el mundo es muy grande. Mm, El mundo es muy grande. Es decir, yo creo que cuál es el punto. Yo puedo decir, en este momento hay más demanda de alimentos, hay más demanda de gas. Pero sí, guarda, eso es un tema coyuntural. claro. No podemos pensar que eso va a ser permanente, ¿no es Ujú, cierto? No sabemos cuánto eso va a durar. Lo que está claro es que los países tienen que aprovechar las oportunidades de corto y mediano plazo en materia de recursos naturales, ajá, pero en la estrategia de largo plazo, la educación, el conocimiento, la tecnología son lo clave. El riesgo de esto es que, si bueno, en el corto plazo mis recursos vienen del gas y de los sí. alimentos. Ujú. Sí, en el corto plazo, pero la construcción del largo plazo, la clave, conocimiento, tecnología. Ahora, ese tema de la tecnología, de alguna manera, ¿notás vos que está incidiendo en toda esta cuestión de complicación con el crecimiento del armamentismo, con el crecimiento de la cuestión ambientalista y la cuestión que se planteó en materia de salubridad que dejó bastante choqueada a la comunidad internacional, ¿no? ¿Qué pasa de ahora en más? ¿Qué es lo que se avecina? Mira, vos lo que hoy tenés Sí. en crisis, Ujú. es la globalización política. Todos miran y dicen la globalización económica, ¿no es cierto? Y Sí. sí, Ujú. es decir, la globalización económica se ha complicado con motivo de la guerra de Ucrania, se ha Ujú. complicado. Ahora, ¿qué pasa con la globalización política? ¿Por qué está en crisis la globalización política? Porque frente a la pandemia está claro que no funcionó. Ajá. Fue un Ya. fenómeno global que Ujú. tuvo respuestas locales o nacionales. Sí. Frente a Ujú. la guerra de Ucrania tampoco funcionó la globalización política, porque el tema sería haber evitado la guerra. Ujú. Que no haya el mundo tenido capacidad de evitar la guerra, Ya son ¿no muy es cierto? preocupantes, ¿no? Porque realmente ¿Eh? demuestra la falta de coherencia y de alguna manera establecer vínculos que sean un poco más razonables para evitar estas situaciones que Por eso te generan digo, entonces, un conflicto cuidado. mayor. Sí, la globalización política está en crisis en este momento, ¿no es cierto? Ujú, Está en crisis en este momento. Entonces, y la globalización económica está complicada, ¿no es ujú. cierto? ¿Qué va a pasar en el futuro? Lo veremos. Vamos a un mundo gobernado por organizaciones internacionales o vamos a un mundo gobernado por potencias. Sí. Ujú. Ahí está la cosa, ¿no? Yo me inclinaría a pensar que más un mundo gobernado con potencias en el cual las potencias regionales van a tener un papel mayor. Ajá. Eh, a ver, ¿esto cómo puede incidir en las economías emergentes como son varios de los países
iberoamericanos, ¿no? O sea, estamos hablando de España, estamos hablando de Portugal, a lo cual hacía referencia, y ni hablar de lo que puede pasar en los países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, mirá, yo creo que tanto España como Portugal tienen en claro que en el mundo que viene tienen que reforzar sus relaciones Sí. con las ex colonias, con A las ver, ex colonias. sí, Para Portugal, la relación con Angola, Mozambique, Cabo Verde van sí. a ser más importantes en términos económicos. Ujú. Vos fíjate que durante la Asamblea de Naciones Unidas, en paralelo, el diario del País de España realizó un seminario entre España y América Latina, ¿no es cierto? Ujú. Casualmente por eso, porque el mundo que viene, esas relaciones para España van a ser más importantes en este momento, ¿no es cierto? Ajá. Entonces yo creo que esto lo que hace es que los países centrales den mayor prioridad a sus relaciones económicas y culturales con las Sí. ex colonias. Ujú. Y este temita, Rosendo, que vos planteás realmente es bastante preocupante, porque también justamente en los países de la región sudamericana hay una gran cantidad de conflictos, cambios justamente políticos que se avecinan y también situaciones complejas donde está inmiscuida la cuestión de la tremenda corrupción creciente y donde realmente la gente tiene una alta preocupación por la falta, digamos, de posibilidad de mantener sus estructuras familiares básicas, ¿no? ¿Cómo va a Bueno, incidir todo esto? primero, yo diría que América Latina tiene muchos problemas y que ya los tenía. Ujú. En última instancia podemos hablar de agravamiento de algunos problemas. Claro, Pero el mundo está en una situación mucho más difícil que hace 20 años. claro, Es ahí está. decir, yo diría que América Latina mantiene una estructura de problemas crónicos. En Ajá. cambio, el mundo enfrenta un escenario de dificultades crecientes, ¿no es cierto? Sí. Yo diría que acá el punto es esto. Yo tengo que elegir un tema, ese es la institucionalidad, Ujú. las instituciones. Claro. Yo, cuando hablábamos del tema global, yo te dije, acá hay un problema. Es decir, la globalización política no está funcionando. Sí. Es decir, bueno, lo que fundamental es que los países reconstituyan su sistema institucional. Ujú. Si no reconstituyen su sistema institucional, aprovechar las oportunidades económicas va a Ujú. ser muy difícil. Ujú. La situación de la Argentina está bastante complicada, vos lo sabés perfectamente, sos un hombre que venís hace añares trabajando, investigando y evaluando estos cambios realmente constantes que tiene la dirigencia política en la Argentina, que parece no haberle encontrado la vuelta, ¿no? Y que cada vez está en un mayor deterioro. ¿Qué puede pasar justamente en los próximos tiempos en la Argentina, donde hay justamente una base de esta disputa interna y donde justamente la dirigencia política está detrás de los acontecimientos y los padecimientos que tiene la sociedad? Mira, yo te diría, sinteticemos el problema argentino. Sí. Es decir, Argentina es el país que en los últimos 50 años más retrocedió en PIB per Por cápita. eso. Uh-huh. Es Más tremendo esto, ¿no? retrocedió en PIB per cápita. Uh-huh. El PIB argentino es, digamos, es superior al de Angola. Sí, es superior al de Angola, pero el de Angola mejoró en 50 años y Ahí el de está. Argentina empeoró Empeoró, claro, eso es lo llamativo, ¿no? en 50 años. Bueno, Uh-huh. yo diría que hay algo fundamental. A ver. Falta de institucionalidad y que ello deriva en incertidumbre, Uh-huh. dudas, temores e inconstancia e incoherencia. En Uh-huh. un cuadro así es muy difícil aprovechar las oportunidades económicas que tiene la Argentina. Es decir, ¿cuánto hace que estamos hablando de vaca muerta en la Argentina? Diría 20 años. Añares, décadas, por eso. 20 años, Ahora, 20 se años. tardó, fíjate vos, 2 décadas, lo estás planteando, ¿no? Como para ver recién cómo van a resolver los problemas del entubado, del trabajo realmente final, concreto, del cual se destinaron presupuestos que tampoco nadie sabe dónde fueron a parar, ¿no? O sea, Tampoco tenemos claro si lo vamos a hacer o no, ¿eh? bueno, por eso te digo, Porque es una obra que va a llevar 5 años para que uh-huh, esté completada y sí, todo
en todo este caso, ¿no es cierto? Es decir, entonces, ¿cuál es? Ahora, ese es el problema de Argentina, ¿no? Baja institucionalidad, instituciones débiles, eso deriva en inestabilidad, incoherencia y esto en incertidumbre. Inestabilidad, incoherencia e incertidumbre. Un combo grave, evidentemente. Y podríamos agregar otra cuarta ahí, inestabilidad económica. Sí. Este parámetro de cosas que se va dando en la Argentina, donde se van pasando, viste, las culpas, se van tirando los carpetazos unos con otros, mientras el padecimiento y la hambruna de la propia sociedad va creciendo cada vez más. ¿Puede llevar a una situación más grave, más crítica de la que ya tiene la Argentina? ¿Puede llevar tal vez a una inestabilidad socioeconómica y a un rechazo mayor de parte de la población ante la dirigencia política actual? Sí, esa es la dirección. Ahora, cuidado, es la dirección en todo el mundo occidental. Vos sabés que varios me comentaron eso y no lo he hablado con Manuel Castro, con el economista Giacomini, con otras personalidades, y todo me llevan justamente a hacer esa reflexión que converge todo en ese tema, ¿no? Esto es muy preocupante porque demuestra qué cosa, el sistema está perimido, no ha sabido adaptarse, adecuarse fíjate, a la realidad de estos tiempos. ¿Qué está pasando en el mundo? Sí. ¿Dónde empecé? Bueno, se está terminando la hegemonía global occidental. El sistema político de Occidente es la democracia representativa, sí, con una construcción que tiene dos hitos: independencia de Estados Unidos 1776, Revolución Francesa 1789. Esta es la construcción política de Occidente. Sí. En paralelo a esa pérdida de hegemonía global, está teniendo la crisis del sistema político de esa hegemonía global. La crisis del sistema político de esta hegemonía global, ¿no es cierto? Claro. Donde aparece que el sistema político no está logrando resolver o encauzar los problemas de la gente. Y sobre todo un problema social, que es el hoy central, que se llama desigualdad. Desigualdad, que es tremenda, ¿no? Es muy gravísimo la brecha que hay, la desigualdad social. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vos decís la pobreza, pero la pobreza no afecta al mundo occidental desarrollado, afecta al mundo subdesarrollado de Occidente, claro, como es América Latina, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La desigualdad afecta a todos. Es decir, la desigualdad afecta también a los países del Occidente desarrollado. Entonces yo creo que este es el problema central. El desafío del sistema político de Occidente es dar respuesta al problema social central de Occidente, que es la desigualdad social. ¿Y cómo crees vos que esto se puede llegar a resolver? Si hay de alguna manera esta cuestión de desinterés que se está notando en la comunidad con respecto al tema de los políticos que están totalmente en una situación decadente y donde también una justicia va detrás de los acontecimientos como que respaldando el nefasto accionar que tiene la dirigencia política que no está a las alturas de las circunstancias, Rosendo? Yo creo que acá hay un gran cambio, que es la tecnología. Sí. Que ha cambiado el último medio siglo, la tecnología. Claro. La tecnología en cuanto al uso, al consumo. Bueno, y por acá es lo que hay que estudiar, ¿no es cierto? Porque la tecnología tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lógico. Y puesta a puesta, la tecnología en cuanto al sistema representativo ha tenido un efecto muy negativo. Las redes sociales, en términos de sistema democrático representativo, han sido un problema, un golpe muy duro, ¿no es cierto? Muy duro, porque esa representación política que deriva de una realidad de fin del siglo XVIII, hoy con las redes sociales, y a su vez las redes sociales han creado las tribus, con lo cual la gente se ensimisma y se radicaliza en el diálogo constante con sus propias ideas, claro, no con las otras. Con lo que le quieren imponer, ¿no? O sea, eso permitió desenmascarar algunas personalidades que supuestamente vendían pescado podrido, ¿no?
Económicamente, Sí. la tecnología ha generado un fenomenal incremento de riqueza. Sí. Criptomoneda. Claro, ahí tenés un tema. Criptomoneda, fenomenal generación de riqueza. Que riqueza que va a pocas manos. Ahí está, Sí, por eso. fenomenal incremento. Bueno, por eso. Este tema es el que hay que debatir y ver Sí, cómo lo vamos, no digo resolver, encauzar, ¿no es cierto? encauzar. Encauzar, Ordenar, contener. digamos, hay que ordenar esos temas realmente Claro, que están fuera de control de alguna manera y que van por eso, incidiendo en ciertas operaciones político-económicas que van a generar seguramente algún impacto puntual, ¿no? por supuesto. ¿Y cómo ves la situación de la Argentina? O sea, estamos próximos, vienen las elecciones de Brasil, ¿no? Donde hay una movida justamente donde se intenta reacomodar un sistema político que es bastante dudoso. ¿Qué le depara a la Argentina justamente esta situación económica decadente que tiene, donde no le ha encontrado la vuelta la dirigencia nacional para de alguna manera generar una alternativa que sea digna de ser vivida para los ciudadanos del país? Y vos tenés dos fenómenos que son las manifestaciones de este problema. Ujú. Uno, una protesta social, ¿no es cierto?, cada vez más Dura, ¿no? violenta. Claro, ahí está. Vos fíjate, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, que fue el 1 de septiembre, no hace un mes, Claro. fue un episodio que mostró realmente cuestiones muy diferentes y vinculados a lo que Ujú. hablábamos recién. Efectos políticos y culturales de las redes sociales, Sí. sectores muy jóvenes marginados socialmente, ¿no es cierto? Vos, esto hay que tomarlo, más allá de su implicancia política, como manifestación de las Ajá. nuevas problemáticas, ¿no es cierto? Claro. Marginalidad, Ujú. vivir para las redes sociales. ¿Para qué intenté matar a la vicepresidenta? ¿Mm? Ujú. Para existir, para que hablen de mí, ¿no Ujú. es cierto? El que disparó, el disparo fallido, Sí. dice, están hablando más Ujú. de mi pareja que de mí, y Claro. el que gatillé fue Como yo, que ¿por está qué hablan celoso de mal? eso, ¿no? Claro, hay un celo, porque está ¿Te, perdiendo te, te, participación, te das cuenta? protagonismo, ¿no? Bueno, Es y la hecho. discusión, existo si Sí, hablan de mí, claro. existo si salgo en las redes sociales, Ujú. existo de acuerdo a la cantidad de likes que me ponen las redes sociales. Es Ujú. decir, vos te contás, ahora, y esto es un llamado de atención, ¿por Seguro. dónde viene el tema? Ujú. ¿Y crees que esto de alguna manera va a generar un cambio de mentalidad de los ciudadanos? O sea, ¿va a haber un reacomodamiento de esas tremendas dudas que se está generando dentro Mirá, justamente yo te del digo por ámbito eso, cuando vos político-social? mirás el mundo, esto no es un fenómeno puramente local. Ujú. ¿Mm? No es un fenómeno puramente local. Nosotros somos América Latina, es decir, eh, es Occidente al fin. Ujú. Somos la periferia de Occidente. La periferia de Occidente, pero Occidente al fin. Ujú. ¿Esto qué significa? Que a nosotros nos están llegando los fenómenos del mundo global, ¿no es Claro. cierto? Nos están llegando los fenómenos del mundo global. Ujú. Que como hemos conversado, no están hoy en vía de solución. Ujú. Veremos que después, viste, qué es lo que se logra. Sí. Pero yo tengo que ver, tampoco tengo que pensar que hay que esperar que ellos lo resuelvan para copiar la receta. Ujú. Es decir, tengo que enfrentar, de mi sociedad soy responsable yo digamos Ujú. como sociedad, como dirigencia, y Como que tengo hay que que buscar, haber, hay que plantear un protagonismo local, regional, ¿no? De nuestra propia gente, de nuestra pero propia claro, situación. tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo y eso ya yendo al terreno, viste, de índole, si vos querés, geopolítico, yo lo dije al pasar. ¿Mm? Ajá. Las potencias regionales van a tener, están teniendo Ujú. mayor margen de autonomía. Ujú. ¿Mm? Vos fijate que si tomás el conflicto de Ucrania es muy claro. ¿Mm? Sí. Ujú. Ujú. 50 países, un poco menos, 40 y pico, apoya la guerra de Ucrania. ¿Mm? Otros
¿viste? Yo te diría medio centenar apoyan a Rusia. Ahora hay casi un centenar que condena la invasión, Ahí está. pero no se suma a las medidas económicas, a las sanciones. Vos fíjate, decís, condena, que es como una tercera posición, por una tercera posición en que está la mayor parte del mundo, si Sí. tomo la población del mundo. Es decir, pues, bueno, este es un margen que antes se te complicaba. En la Guerra Fría no había margen real. Sí. Hoy sí, hoy vos tenés más márgenes que el que tenías antes, de país, sobre todo países medianos, como en las regiones México, Brasil, Argentina. Sí. En África es Egipto, Nigeria, ¿no es cierto?, Sudáfrica. En Asia, los Emiratos, Arabia Saudita, Vietnam, Tailandia, etcétera. O sea que va a haber un reacomodamiento importante seguramente y hay que hacer un seguimiento bastante rápido de lo que puede generar justamente Claro, mirá, estos cambios, ¿no? mi visión, vamos hacia una bipolaridad atenuada. Bipolaridad atenuada. O sea Sí, que algunos dicen multipolaridad. Yo creo que es bipolaridad atenuada, ¿no es cierto? Donde el país clave, estoy hablando de largo plazo, sí. para que de bipolaridad pase a multipolaridad es la India. Sí. Es el único país para mí con condiciones de alterar la bipolaridad atenuada, que tiene masa crítica mirando a largo plazo Sí. como para ser una tercera potencia, ¿no es cierto? Claro. Y que esa bipolaridad atenuada se dé entre tres, no ya entre dos. Pero claro, te estoy poniendo dos del Asia ya, es un mundo distinto. Claro, o sea, cambió totalmente el panorama, Rosendo. Te Así mando un es. gran abrazo como siempre, No, gracias por la gracias a claridad, vos. y estamos al habla en cualquier otro nuevo momento. Un De gran acuerdo. abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. vos. Rosendo Fraga, un analista político internacional que nos daba justamente estas perlitas tan claras como para poder ir visualizando estos cambios permanentes que está teniendo este mundo actual, que realmente nos lleva a generar una reflexión cada vez más clara, más lenta y que genere justamente una posibilidad digna de ser vivida. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.